Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. En otras traducciones, como esta que tengo acá, dice, mi pueblo es destruido por falta de conocer, por no conocer a Dios, conocer las Escrituras, conocer la Biblia, conocer cómo funciona el mover de Dios, el poder de Dios. Y hoy comenzamos una serie, mire ese nombre, Poderes, está poderoso, ¿no? Ahora, cuando hablamos de poderes, necesitamos saber que vamos a hablar de los diferentes poderes en este mundo, los diferentes poderes que se mueven en la tierra. Y para que usted lo sepa, el diablo también tiene poder, aunque es limitado. ¿Por qué? Porque quien domina todo, quien tiene todo bajo su poder, se llama Jesucristo de Nazaret. Y hoy estamos aquí adorando a Jesucristo de Nazaret, adorando al Padre, adorando al Espíritu Santo. Si nosotros estamos conscientes de cómo la Biblia nos explica, cómo la Biblia nos da secretos, diga conmigo secretos, podemos entender y vamos a entrar en una serie en la cual poderes, usted puede ser que no lo haya discernido todavía, pero vamos a entrar en una pequeña guerra espiritual, unas semanas. Diga conmigo, tenemos la victoria. No sé si a usted lo cree, pero dígale a la persona de al lado, yo tengo la victoria. Fíjese que el Antiguo Testamento es llamado Tanaj. Diga conmigo Tanaj. En hebreo se dice Tanaj, el Tanaj o la Torá. La Torá se le llama al Pentateuco, a los primeros 5 libros. Y la Torá se compone del Neviim y del Ketubim también. El Neviim son los profetas, es la palabra profética revelada por Dios que está en el Antiguo Testamento. Y el Ketubim son los escritos poéticos y escritos históricos que están en el Antiguo Testamento. Entonces necesitamos conocer un poquito el Antiguo Testamento. Ahora, para usted que quiere conocer también el Nuevo Testamento, ¿cuántos sabían que hay más de 5.800 copias del Nuevo Testamento? Resulta que estas copias surgieron de unos documentos que existen antes de los libros. Diga conmigo, ¿habían libros antes de los libros? Antes de la invención de la imprenta, había un sistema donde se almacenaba información llamado códices. Entonces estos códices nos dieron el Nuevo Testamento. Hay 4 códices principales. Algunos dicen que son 5, 6, 7, pero los principales donde está escrito todo son el Códice Alejandrino, que es un códice que se descubrió, pues usted lo escucha, en las bibliotecas de Alejandría y está guardado en el Museo en Inglaterra. Lo tienen los ingleses, tienen ese códice, el original códice. Data del siglo IV más o menos. El Códice Sinaítico es el códice que se mantiene en Jerusalén. El Códice Vaticanus es el que se mantiene en el Vaticano. Es un códice del siglo V más o menos. Y el Códice Ephraemi Rescritus es un códice que se mantiene en Francia, en el Museo del Louvre. Ahí está el original del Códice Efraim, y todos estos datan del siglo 3, 4, 5, y de ahí surgen la mayor parte de las copias del Nuevo Testamento. Ahora son 5.800 copias. Ahora, fíjese bien, hay unas copias que son más antiguas que otras. Se dio en el año 1600, 700, por allá por la época del Renacimiento, y obviamente en la primera parte de la historia protestante. Usted sabe que hubo una guerra protestante donde murieron más o menos 500.000 de personas, que usted no le enseñaron en la escuela ni en la universidad que hubo esa guerra, porque al enemigo le gusta esconder este tipo de información. Pero la Biblia y lo que conocemos y la revelación que tenemos y la palabra que hoy tenemos, se pagó un precio muy alto para poderla tener hoy en día y
poder estar nosotros reunidos el día de hoy celebrando a Cristo. Diga conmigo, hoy celebramos a Cristo. Ahora le decía, hubo una moda que se llamaba la moda del texto mayor, o sea, el texto por mayoría. Quiere decir que esta moda de interpretación bíblica se validaban todos los textos, y entonces hubo gente que agarró las 5.800 copias documentadas, y yo no sé cómo hicieron para tener todas las copias, pero ellos empezaron a traer traducciones de la Biblia basado en lo que decía la mayoría de las copias. ¿Tiene sentido? Diga conmigo, tiene sentido. O sea, dice, vamos a escoger lo que dice la mayoría de las copias y vamos a tener lo más cercano de la palabra. Ahora, no quiero que usted se confunda. Si usted compara todas las copias, ¿verdad? Hay unas que quizá tienen algunos versos extra, otras que no tienen otros versos, otras que tienen como unas explicaciones, y hay unas copias que ¿cómo se llama? Que como que se durmió el escriba, que se le fue un buen pedacito. Entonces, pero usted no se preocupe, porque si usted revisa todas las copias y usted ve el porcentaje de la verdad que contiene en cuanto a salvación, en cuanto al poderío de Dios, a los tiempos futuros, a las doctrinas más importantes de la Biblia, tenemos el 99.7 de la verdad. El resto es la variación, un 0.03, que usted dice, bueno, ¿hacia dónde me dirijo? Pues tuvieron esta idea y me parece muy buena. ¿Le parece buena idea a usted ver la mayoría de las copias lo que dicen y regirnos por lo que dice la mayoría? Pero vieron unos estudiosos que dijeron, la mayoría no siempre tiene la razón. Y es cierto, ¿no? O la mayoría siempre tiene la razón. O solo porque la mayoría dice, vamos a abortar y a matar a todos los niños, ¿tienen razón? Entonces, comenzaron otros estudiosos y surgió lo que se llama el texto crítico de la Biblia, en el cual se hace una evaluación crítica, y entonces estos estudiosos decidieron darle más peso a los escritos más antiguos. ¿Por qué? Porque son los más cercanos a las copias originales. Ojo, quiero decirle que nadie tiene la primera copia del Nuevo Testamento. Eso no existe. Lo que tenemos nosotros es una recopilación de diferentes documentos históricos que conforman nuestro Nuevo Testamento. Entonces se le dio más peso, más autoridad a esa copia más antigua. ¿Ok? ¿Qué otra cosa toman en cuenta los textos críticos? La mayor parte de las Biblias modernas son texto crítico. Hay una que estoy esperando que salga. Lástima que la van a hacer en inglés, fíjese. Fíjese que se reunió la mayor cantidad de eruditos bíblicos posibles y están sacando una en la cual dicen ellos, no vamos a quitarle este versículo o esconder, no, vamos a decir, este está en tantas copias de tal fecha y de tal ubicación geográfica. Porque, como le digo, hubieron textos que descubrieron en Egipto, hubieron textos que descubrieron un poquito más hacia el lado oeste de Jerusalén, del lugar donde sucedió todo esto. Entonces, mientras más cerca los textos estén del lugar de origen, más autoridad se les concedió. Entonces está ese balance. Diga conmigo, balance. Le dan un balance al texto por su antigüedad, por su descubrimiento o ubicación geográfica y por cuántas copias hay. Entonces hay un balance. Entonces por eso es buenísimo leer una copia crítica, una traducción crítica de la Biblia. Ahora, si usted no quiere entrar en tanto detalle y darse cuenta de alguna diferencia de las copias, usted solo está peleando por un 0.03%, pero de todas maneras hay una que otra diferencia que en ninguna de las doctrinas básicas, en ninguna de las doctrinas de salvación hay diferencias. Las diferencias son porque dice que el ángel que bajaba
a mover las aguas. En algunas copias lo describe muy bien y dice que bajaba porque alguna gente no podía moverse y alguna gente necesitaba que el ángel hiciera ese movimiento, y le da una gran explicación a esa parte. Sin embargo, en algunas copias de otros lugares no aparece esa parte. ¿Sí me explico a lo que le quiero decir? Pero ¿y eso le va a afectar su salvación? No. ¿Eso le va a evitar a usted poder confiar en la palabra de Dios? No, porque tenemos todas estas copias. Obvio, hace unos siglos no teníamos tanto, porque cuando surgieron los escritos de Corán, por ejemplo, que validaron el texto recibido, trajeron más antigüedad a todo el Antiguo Testamento. Tenemos casi que completico el libro de Isaías en 1948, se descubrió recién. 1948, 60, 70 años. Recién. Sin embargo, es la copia más antigua, o sea que supersedió a todas las demás copias que había del Antiguo Testamento. Entonces los estudiosos, wow, y entonces lo clasificaron, lo armaron. Si usted alguna vez va a Washington, le recomiendo que vaya y se quede todo un día completico en el Museo de la Biblia. Es el museo más lindo del área metropolitana. Usted podrá ver que hay museos de la naturaleza, del espacio, de la aviación, de la tecnología, de antropología, de todo lo que quiera. El más lindo es el de la Biblia. Yo le digo porque yo estuve ahí, está nuevecito, tiene un teatro en el último piso que hacen plays, o sea, obras de teatro ahí, y van por diferentes pisos, el Antiguo, el Nuevo Testamento, y hay unos salones espectaculares donde, por ejemplo, te muestran la creación, y es un salón redondo así, que todo lo que ves, y empiezan a salir todos esos momentos de la creación. Es increíble, altamente recomendado. ¿Por qué le digo todas estas cosas? Porque a veces, sin conocer bien la profundidad de la Biblia, nosotros tomamos conclusiones o nos quedamos con una historia pequeña, que en realidad en la Biblia hay más. Dígale a la persona que está a su lado: en la Biblia hay más. En la Biblia hay mucho más. O sea, yo le puedo, ¿cómo se llama? Lo que vamos a ver hoy, realmente hay mucho más en la Biblia. Le voy a poner un ejemplo: la palabra amor. ¿Cuántas palabras para amor hay en la Biblia? Usted dice: pastor, yo solo he leído amor, ¿cierto? O le voy a hablar así bien venezolano, ¿cierto o falso? Sin embargo, cuando usted analiza los documentos originales y comienza a leer un poquito a profundidad en el griego o en el hebreo, o por ejemplo, usted sabía que uno de los textos más importantes es el texto Septuaginto, que es toda la Biblia en griego. Usted sabe que el de hebreo lo usaban los judíos de Jerusalén, pero el resto del mundo usaba el Septuaginto. ¿Por qué le llaman Septuaginto? Porque lo tradujeron 70 eruditos judíos de aquel tiempo, y con la autoridad de 70 eruditos se emitió este escrito que se llama el Septuaginto. 70 eruditos, 72 dicen algunos. ¿Qué importa? Más de 70 ya eruditos lo validaron con el griego antiguo, con el griego koiné, que se llama griego koiné. Dígale al que está a su lado: ¿quién será koiné? Pero bueno, amor, hay 4 palabras para amor que podemos, de algunas de ellas, ver el concepto en la Biblia, y de otras pues ver clarito que están en la Biblia. Por ejemplo, la palabra eros. Esa significa amor romántico, amor pasional, de atracción física. Con ese es que usted comienza. Cuando se enamoró de su esposa, usted la vio y usted le quería decir: mi amor, te eros. No, pero no era te eros, es que le gustaba. Físicamente le atrajo. Usted sentía las maripositas. Ay, qué linda, mi amor, qué lindo tus ojos, qué linda tu boquita, y qué lindo tu cuerpo. ¿Y usted qué está pensando?
Pero así comenzó todo. Si quiere, pregúntele a la pastora dónde fue que le di el primer beso. De ahí para allá ya no me la pude despegar, porque se enamoró perdida y totalmente de mí. Otra palabra, la palabra para amor, estorge. Ese es un amor familiar, un amor por sanguinidad o por grupo familiar. Por ejemplo, el de un padre a un hijo, de la mamá a sus hijos. Ese es un amor estorge, un amor familiar. Ahora está la otra palabra, que es el fileo. Dice, por ejemplo, Proverbios 17:17, dice: en todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para el tiempo de angustia. Bueno, ahí dice: en todo tiempo el amigo filea. En todo tiempo filea el amigo. Dígale a su amigo que está a su lado: te fileo. Él le está diciendo: te quiero mucho, te amo mucho. Pero es un amor fraternal. Ya ve las diferencias. Pero si usted lee la Biblia, usted va a decir: en todo tiempo ama el amigo, porque dice amor. En inglés o en español, en inglés dice love y en español dice amor. No está la diferencia, porque nosotros solo usamos una palabra y tenemos que ver todo el resto del contexto para ver cómo es que me está hablando este. Me está filiando, me está agapeando. Bueno, vámonos a la mayor expresión del amor, que esta la puedo ver en Efesios 5:25, y dice: maridos, agapeen a sus mujeres, así como Cristo agapeó la iglesia. Dígale entonces a su esposa o a su esposo: te agapeo, mi amor. Pero dígale. Entonces, esta expresión del amor es un amor incondicional, es un amor sacrificial, es un amor que no espera nada a cambio. Esa es la máxima expresión del amor, el mismo amor de Dios. Por eso dice en Juan 3:16: porque de tal manera agapeó Dios al mundo. Esa es la palabra que está ahí, ¿verdad? Que dio su vida para que todos los que crean sean salvos y tengan vida eterna. Entonces, usted ve la clase de amor de Dios. Esa es la más alta. Ahora, resulta que comenzando la serie con poderes, empecé la investigación. Claro, siempre antes de una serie, unos meses antes, uno comienza a investigar, a leer, a ver por dónde entramos, por dónde salimos. Espíritu Santo, por favor, danos lo que tú quieres hablarle al pueblo. Y el Espíritu Santo me dije: ¿y tú qué entiendes por poder? Me preguntó así. Digo yo: bueno, poder es power. Hágale así conmigo: power. Y como yo soy un poquito tecnológico, yo estudié ciencias, estudié electrónica de aviones y me gustaba mucho la tecnología. Yo más o menos entiendo los poderes internos del átomo, las fuerzas de atracción fuerte, la fuerza de atracción débil, la gravedad y todo lo que sostiene al universo. Y a mí me gusta meterme a esos rollos. Pero me dice Dios: de todo eso sabes, y de mi poder, ¿qué sabes? Y me di cuenta que buscando palabras para el poder de Dios en la Biblia, hay como 7 o 9. Yo quiero hablar de 5 nada más, porque por cuestiones de relevancia me parece que estas 5 son las más importantes. Y ya usted verá por qué. La primera de ellas es el poder exousia. Diga conmigo: exousia. Está 103 veces en la Biblia. Significa autoridad o poder para actuar o jurisdicción. Por ejemplo, un juez de Broward no le puede juzgar un caso en Miami-Dade porque no tiene exousia en Miami-Dade. Él tiene exousia en ¿Está de acuerdo conmigo? Un juez de otro país
mucho menos tendrá exousia en Estados Unidos. Un abogado, digamos que usted estudió leyes en su país, usted tiene exousia allá, pero no acá. Acá tendría usted que validar su exousia, su autoridad. Así mismo es con las carreras, los médicos, los ingenieros. Bueno, los ingenieros es más fácil validar. Eso es una cuestión matemática, una cuestión bien, ¿cómo se llama? Estándar a nivel mundial. Pero para otras carreras es un poco más difícil. Las ciencias son más fáciles de validar que las humanidades. Entonces, otro poder, dunamis, el poder sobrenatural de Dios. Ese es el 120 veces está en la Biblia. El poder energía, diga conmigo energía, no para confundirlo con energía. Esto significa trabajo, activación, operación. O sea, cuando Dios entra en tu vida a través de la autoridad de Dios y de un dunamis de Dios, comienza su operación en ti. Entonces Dios opera por energía. El poder iscus, este es fuerza y vigor. Diga conmigo vigor. Mire, cuando uno se siente así como débil, necesita un iscus de Dios, un vigor, un refortalecimiento de Dios. Esto es físico y espiritual. Podría yo traducirlo, y me encanta dejarlo ahí, que el iscus es como la resistencia, la resiliencia, que está medio famosa la palabra ahora. Cuando yo estuve en el colegio no se hablaba de resiliencia. Hoy en día se habla mucho de resiliencia. Yo lo entendía como la resistencia, la estamina, la capacidad de aguante. Dígale al que está a su lado que Dios te dé iscus. Usted le está dando resistencia, fuerza, vigor. Entonces, mucha gente, como no conoce, hay otra palabra que se llama arque, que es una subdivisión de la palabra potestad, por ejemplo, arque, pero es para definir que tiene un poder limitado en un territorio a alguien, arque. Por eso no la vamos a estudiar, porque me parece que estas otras sí tienen mucho que ver en cuanto al mover de Dios. Mucha gente se confunde y cree que el poder de Dios es que el predicador baje, ponga la mano en alguien y que la persona caiga. Eso sería un dunamis, ¿verdad? Pero mucha gente pasa para el frente y dice: yo quiero que el Señor me toque hoy, necesito un toque de Dios. Y quizá Dios lo único que le da es una energía ese día, y usted siente aquella operación de Dios y dice: no, Dios está trabajando en mí, puedo continuar, puedo seguir. O Dios le da un iscus y lo vigoriza, y usted termina el culto después. Por ejemplo, el viernes, mire, el viernes quedamos todos iscuizados aquí, porque fue un tiempo de alabanza y de adoración tan lindo. No te pierdas el primer viernes del mes. Mire, no sabes lo que te estás perdiendo. Salimos de aquí vigorizados todo el mundo. Yo no me podía ni dormir. Yo estaba pero lleno del poder de Dios. Entonces, pero ¿cuál de ellos era? Necesitamos discernirlos, entenderlos. ¿Para qué? Para poder fluir en ellos. Porque si no, usted va a pasar al frente. Es que yo quiero un dunamis, porque la gente, todo el mundo quiere dunamis. Quieren vivir la vida puro dunamis, y lo que te sostiene en el día a día, activado en Dios, es la energía. No puedes andar de dunamis en dunamis todos los días. Dunamis, estás en el trabajo, ¡pum! Cayó allá, y lo tomaron las lenguas, se paró y le empezó a hablar al jefe y le empezó a profetizar al jefe. Te dice el Señor que es un dunamis de Dios. Hay su tiempo, su momento, su hora para los dunamis. Pero la operación de Dios es a través de la energía. Y como Él nos da, tal vez nos da la resistencia, el aguante, el iscus que necesitamos para cierto periodo, cierto propósito. Él sabe. Entonces pasas al frente, no disciernes nada. De repente Dios te está llenando de una autoridad poderosa para vivir en
para vivir en victoria, en autoridad y operar en victoria en los próximos 7 meses que vienen, porque Dios sabe que viene algo fuerte, y tú te vas decepcionado porque no me tocó el Señor, y vas lleno de autoridad y ni cuenta se dio. Diga conmigo, ay, men. Entonces por eso necesitamos trabajar en esto. Bien dice Mateo 22:29, Jesús les dijo: están equivocados por no comprender las escrituras ni el dunamis de Dios. ¿Usted está viendo eso? Entonces, conclusión, Dios tiene diferentes poderes para diferentes propósitos, para diferentes personas, para diferentes periodos en nuestra vida. ¿Estamos comprendiendo entonces los poderes de Dios? Muy bien. Por eso es importante que nos basemos en la Biblia. ¿Por qué? Le voy a leer solo 2 versículos. Y se lo voy a leer en una traducción bastante sencilla. Dice Hebreos 4:12. Espéreme. Efesios 6:14. Dice: defiendan su posición, pónganse el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, pónganse el calzado de la paz que proviene del Evangelio, a fin de estar completamente preparados. Además, levanten el escudo de la fe. Levanten su escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. El diablo no deja de tirarte flechas porque te quiere destruir tu vida, tu matrimonio, tu negocio, tu familia, tus hijos. Todo te quiere destruir. Con tu fe tú detienes esas flechas. Y dice: pónganse la salvación como casco. Pónganse su salvación ahí. Y tome la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy nos vamos a armar hasta los dientes con la palabra de Dios. ¿Sabe qué pasa? Que todas las demás son armas defensivas. La única arma ofensiva que existe es la palabra. Entonces, si usted no conoce la palabra, si usted no se basa en la palabra, usted solo se va a poder defender toda la vida defendiéndose del diablo. Y el escudo de la fe, el escudo de la fe. Pero tiene que llegar un momento en que usted se le pare firme y le diga: de aquí no pasas, porque yo soy hijo de Dios, porque yo tengo derechos que Dios me dio y tú no me puedes tocar. ¿Usted se acuerda aquel que se le paró con la espada? Venía todo el ejército y dice: no, de aquí no pasa. Estaba defendiendo un campito de cebollas. Pero a veces, mire, si le concedes el campito de cebollas, te comió todo. Entonces no le concedas nada. Sáquele la espada. Hasta aquí llegas. Que el Señor te reprenda, diga. Hasta Miguel tuvo un poco de, dice, la exousia de Dios te caiga a ti. Mire lo que dice Hebreos 4:12. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Voltea al que está a su lado y dígale: ¿son buenos o malos? Y en Isaías 55:11 dice: con esto quiero zanjar el asunto, que por eso vamos a verlo con la palabra. La palabra no volverá a mí vacía. Dijo, Dios lo está diciendo, sino que hará lo que yo deseo. ¿Quién está diciendo? Dios. Y cumplirá con mi propósito. Así que levante su mano derecha y ponga a la izquierda para recibir y diga conmigo: hoy recibo la palabra de Dios. Hoy recibo sus propósitos y hoy recibo su cumplimiento en mi vida, en el nombre de Jesús. Muy bien, abra su Biblia porque hoy sí vamos a espadear. Hoy sí vamos a espadear. Exousia, autoridad o derecho de actuar. La exousia de Dios te habilita, te da la autoridad de moverte, te capacita, te da derecho legal, te da jurisdicción. La exousia de Dios. Juan 1:12. A todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio exousia de llegar a ser hijos de Dios. Entonces,
Dios te dio el derecho legal de ser hijo de Dios. Dígale al que está al lado, si tú quieres que te adopte Dios, pues ejerce tu derecho. Si no, allá tú, dígale. Pero yo sí soy hijo. Dígale a alguien, yo soy hijo. Yo no sé tú, pero yo soy hijo. Yo ejerzo mi exousia. Porque si usted no ejerce su exousia y se hace hijo, usted se queda de hijo de desobediencia. Qué cosa, que la Biblia no tiene como que líneas grises ni nada, no. O estás con Dios o no estás con Dios. O hago la voluntad de Dios o hago la mía. Mateo 9:6, Reina Valera dice: pero que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder. Exousia dice, en la Biblia dice exousia, poder, diga. Exousia en la tierra para perdonar pecados. Y le dijo al paralítico, y de paso tengo dunamis, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Mateo 10:1. O sea, si usted no perdona, porque usted tiene la exousia para perdonar, mi amor, te perdono. Sí, te perdono. Ejerzo mi exousia y te perdono. ¿Tú me perdonas? ¿Ejerces tu exousia? Bueno, estamos listos. Podemos pasar al siguiente nivel. Si usted no ejerce su exousia para perdonar, el diablo sí puede ejercer su exousia para acusar al que usted no perdonó y a usted mismo. Entonces es necesario ejercer su exousia, porque tenemos la capacidad de hacernos hijos y de perdonar. Diga conmigo, si soy hijo, perdono. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos van a perdonar de hoy en adelante? Ejerza su exousia y perdone. Mateo 10, Jesús reunió a los 12 y les dio autoridad, les dio exousia para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades. Vaya. Yo creía que era el dunamis que ocupaba, pastor, que yo con el poder de Dios me iba a acercar y en el nombre de Jesús sano. Usted necesita exousia. Ahora entiende, porque por ahí usted puede de repente haber creído que necesitaba otra cosa, pero para empezar necesitaban, esto fue al mero principio. Agarró a los 12, más adelante agarró a los 70. Y más adelante, ya cuando usted llega a Mateo 28, el Señor le dio exousia a todos los creyentes. Pablo, cuando estaba contando en Hechos, mire, esto es importante. Él estaba contando en Hechos a Agripa todo lo que le había pasado con Jesús. Él da 3 veces ese testimonio y las 3 veces lo da con diferentes matices. Usted tiene que leer todo para que tenga la historia completa. Diga conmigo, hoy voy a tener la historia completa del poder. Pero dice, para que les abra los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz. O sea, nosotros tenemos la exousia para abrirle los ojos a los que no creen. ¿Para qué? Para sacarlos de la oscuridad. El que no ha creído está en oscuridad, necesita entrar a la luz. Y dice, y del poder, o sea, de la exousia de Satanás, vaya, el tipo tiene autoridad, entonces tiene su exousia. Pero esa no es exousia grande. La debería haber yo puesto ahí. Es que no, yo acá la tengo escrita y con minúscula. Es exousita. Entonces Satanás tiene exousita. Pero si usted no ejerce su exousia, él tiene exousia. Aquí dice, de Satanás, de la exousia de Satanás a la exousia de Dios. Y entonces recibirán perdón, que ya lo hablamos, y un lugar entre el pueblo de Dios. Diga conmigo, yo tengo mi lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Mateo 28 es cuando le dice a todo el mundo, se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se le dio
toda la exousia en el cielo y en la tierra. Ya había muerto, ya había resucitado. Cuando Él resucita, Él viene con toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Estamos aprendiendo un poco esta mañana o este día. Entonces, mire, hay autoridad en nuestra vida para hacer discípulos, para salvar, para perdonar, para sanar, para libertar. Tenemos la autoridad, ha sido delegada por Dios sobre nuestra vida. Sea que usted la tome o no, la autoridad está ahí. Diga conmigo: yo la voy a tomar. Tomaré mi exousia. Entonces, el Señor lo hizo así. Primero los 12, después los 70 y después todos los creyentes. Ahora, sigamos adelante. Poder dunamis. Diga conmigo: dunamis. Este está 116 veces en el Nuevo Testamento. Muchas congregaciones, denominaciones creen que ya no hay dunamis, que ya la manifestación del poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, las cosas visibles que hace el Espíritu Santo, que eso ya no se da. Sin embargo, estarían cancelando demasiado de la Biblia, por lo cual no es confiable esa decisión. Por lo tanto, si usted creció en una iglesia, si usted estuvo expuesto en una iglesia donde le decían: no, que eso de los milagros, eso de las manifestaciones del Espíritu, que eso no es así, usted tiene que mantener su reserva e ir a la palabra, porque la palabra es la que es cortante como espada de dos filos, no la lengua de una persona. Yo, por ejemplo, yo no creía en lo natural, yo era bien religioso. Cuando era hora de la alabanza, yo le decía a los brazos que se levantaran para adorar al Señor y no podía, porque toda mi niñez y la adolescencia fue en una iglesia que si yo hacía bulla, es más, cuando yo era pequeñito y iba con los zapatillos, clic, 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 en la iglesia me daban coscorrones por hacer bulla. Entonces yo tenía que caminar así. Y entonces lo sentaban en una banca y yo me empezaba a mover. Estate quieto. Yo creí que yo me llamaba estate quieto por un tiempo. Y cuando era la hora de cantar, solo se escuchaba por allá. Y yo quería también cantar y me regañaban. Entonces, cuando vine a Cristo y yo miraba que la gente, y así como estaban ustedes hace poquito, así estabas tú, dígale a alguien, dígale: ahorita estabas haciéndolo. Y yo quería y no podía por religioso. Pero cuando miré milagros, cuando se manifestaron unos cuantos demonios enfrente de mí, y cuando recibí bautismo en lenguas, dije yo: debe haber otra cosa. Dígale que está a su lado: hay más. Hay más. Mire, hay más de las profundidades de Dios. Entonces no podemos encajonar a Dios. No, es que eso no es de, no es que eso no, no es que eso no. Nosotros, cuando usted escuche una iglesia que le dicen: es que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad, salga de ahí, porque esa es una secta. La verdad está en la Biblia. Léala y discernirás el poder de Dios. Mateo 3:11 dice: yo lo bautizo con agua, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso, es más dinamos, les dijo, a quien no soy digno de quitar la sandalia. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Estaba hablando de ese poder dunamis que venía. Mire Filipenses 3:10: quiero conocer a Cristo y esperar y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Conocerlo implica intimidad. Hechos 1:8: recibirán dunamis cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Sin el Espíritu Santo no hay dunamis. Te puedes ir con toda la teoría del dunamis, pero si no recibes el Espíritu Santo, cero dunamis, my friend. Diga conmigo: quiero el poder, necesito al Espíritu Santo. ¿Quieres dunamis? Espíritu Santo. Y así me serán testigos por toda la tierra. Y bueno, Jesús vendrá con dunamis cuando regrese. Dice Mateo 26: tú mismo lo has dicho, a ustedes les digo, desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del dunamis, viniendo sobre las nubes del cielo.
Entonces, tú puedes recibir exousia y no sentir nada, pero el dunamis se siente. Tú sientes que te toca a Dios. Y la gente, usted no sabe cómo va a reaccionar, ni usted ni la gente. Así que no critique a nadie. Usted mira que alguien empezó a llorar, a gritar, cayó al suelo, se empezó a reír. Mire, usted tranquilo, diga: ya llegará mi turno para que me toque tu dunamis, Señor. ¿Cuántos quieren un dunamis de Dios el día de hoy? Vamos a ministrar, a ver en cuál de los 5 poderes Dios quiere ministrarte el día de hoy. Porque ¿de qué sirve que leamos todo y no hagamos nada? Diga conmigo: hoy recibiré poder. ¿Cómo le explico que sí se siente y que no se siente? ¿Usted me cree? ¿Se queda con mi explicación? Puedo seguir o le pongo un par de versículos. Mejor le compruebo con la Biblia. Marcos 5:30. Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido dunamis de él. Así que se dio vuelta y preguntó: ¿quién me tocó? Porque salió dunamis. Entonces, el que tiene el dunamis siente cuando hay dunamis para ministrar. Y el que recibe dunamis también siente que recibe dunamis. Dice Lucas 6, la parte de la misma historia: todos trataban de tocarlo porque de él salía dunamis sanador. Mire, quiere decir que hay dunamis de diferentes tipos. Pero había en ese tiempo, en ese momento particular, había dunamis sanador y él los sanó a todos. Entonces, el dunamis fluye a través del que sana y el que es sanado. Necesitamos aprender a funcionar en la dinamita de Dios. Dunamis significa eso, dinamita. ¿Cuántos quieren dinamita? Hay que tener cuidado, la dinamita hay que manejarla bien. Pero mire, Esteban, un hombre lleno de gracia y dunamis de Dios, hacía señales y milagros entre la gente, asombrosos, dice. Pero mire, hay una condición que quiero resaltar, que es esa, la de la gracia. Necesitamos operar con autoridad y con el dunamis, pero llenos de amor. Ame a la persona, ame a la gente para ministrarlos. Llénese de esa gracia de Dios, llénese de ese amor. Dios lo va a llenar de autoridad y de dunamis. ¿Está de acuerdo? ¿Cuántos quieren autoridad y dunamis? Muy bien, ahora pasemos a energía. Diga conmigo: energía. No se confunda, esta no es energía eléctrica. Aunque de repente usted puede sentir un corrientazo, usted puede sentir un calor por todo su cuerpo, usted puede sentir un frío por todo su cuerpo. No sé, los propósitos de Dios son únicos con cada persona. Yo no puedo encajonar a Dios a que solo con toque eléctrico. No. Él puede hacer como Él quiere. ¿De acuerdo? A veces está fluyendo la energía en un lugar y hasta nos engrifamos. Usted siente que hay poder de Dios, pero específicamente lo que está discerniendo es ese mover, esa operación. Llámele operación o fluir a esa energía. Veamos algunos versos. Colosenses 1:29. Es por eso que trabajo y lucho. Diga conmigo: ¿cuántos trabajan y luchan aquí? Levánteme la mano los que les toca sudar un poquito la gotita gorda. Diga conmigo: hay que trabajar, hay que luchar. ¿Cuántos tienen que hacerlo? Todos tenemos que hacerlo. Y dice: por eso trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran energía de Dios. Ahí no dice dinamis, ahí no dice exousia, ahí no dice iscus, tampoco dice kratos, dice energía de Cristo que energía dentro de mí, que se mueve, que opera dentro de mí. O sea, la energía es una operación, es un mover, es un fluir y es algo activo. Necesita usted fluir desde la autoridad, tener el dunamis y entonces soltarla. O sea, eso trae eficiencia. Le voy a leer otro versículo. Efesios 3, 6, 7. Es de este evangelio que fui hecho ministro. Diga conmigo: soy ministro del evangelio. Conforme
al regalo de la gracia de Dios, que me ha concedido la energía de su dunamis. Entonces, no es lo mismo el dunamis que la energía. La energía te hace eficaz. Si estás estancado mucho tiempo en algo, necesitas fluir en la energía de Dios para destrabar eso que se está trabando. Si ya necesitas ese fluir, entonces, bueno, mira, de repente está lleno de dunamis, pero está todo atrapado porque no estás desde la exousia. De repente el Señor ya te dio dunamis, pero tú como que no sabes, no disiernes cuando tienes que fluir. Y entonces necesitas empezar a soltar todo ese potencial que tienes. Diga conmigo: tengo dunamis, tengo potencial porque estoy lleno del Espíritu Santo. Ok, Efesios 3:20. Y este versículo me explotó la cabeza porque cuando ya lo veo de esta manera, con este discernimiento, ya uno entiende otra cosa. Mire lo que dice: aquel que es gratos para hacer todo mucho más abundantemente. ¿Quién puede hacer todo mucho más abundantemente? Nuestro Dios, de lo que pides o entiendes. O sea, Dios es más de lo que tú pides, Dios es más de lo que tú entiendes. Diga conmigo: voy a recibir mucho más de lo que he pedido, mucho más abundancia de lo que hasta lo que entiendo, según el dunamis que energía en mí. El dunamis opera en mí. Fluyo con exousia desde el dunamis para operar, para moverme, para fluir. Y dice 1 Corintios 12:6, y hay diversidad de operaciones. Ahí dice: y hay diversidad de energías, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Entonces, Dios no puede tocar con dunamis. Muchos esperamos eso en el altar. Me puedo ir triste, pero de repente Dios me dio iscus y me siento vigorizado. Yo siento, wow, pues no sentí como que mucho, pero me siento diferente. Y se va usted: pero yo quería un toque de Dios. Y cree que Dios no lo tocó. Tal vez lo llenó de autoridad para operar en el tiempo que viene, en la temporada que viene. Y se va triste porque dice: no me tocó el Señor. Y va, pero lleno de la exousia de Dios. Entonces hay que discernirlo, hay que esperarlo, hay que anhelarlo, hay que. ¿Y sabe cómo se discierne todo esto? En el Espíritu. Hay que discernirlo en el Espíritu. Aleluya. Filipenses 2:13. Pues Dios trabaja en ustedes, Dios energía en ustedes, y les da el deseo y el poder para hacer su voluntad. En otras traducciones dice para que hagan lo que a Él le agrada. O sea que cuando yo hago lo que le agrada a Dios, estoy fluyendo. Mire, usted identifique: si usted está estancado, usted no está haciendo la voluntad de Dios. Su carrera está estancada, su vida está estancada, todo se estancó porque usted no está haciendo la voluntad de Dios. No hay energía. Necesita fluir desde la exousia, con un dunamis, para que esa energía me permita hacer la voluntad de Dios. Diga conmigo: quiero hacer la voluntad de Dios. Y mire qué más hace fluir la energía. Dice Santiago 5:16: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados, porque la oración energía del justo. O sea que en la oración hay poder, energía. Nunca dejes de orar. Dígale a alguien: nunca dejes de orar, nunca dejes de orar, nunca dejes de orar. Mire, para concluir, Cristo Jesús ni la circuncisión, en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que energía por amor. Mi fe va a fluir por amor. Entonces el amor, creo que amor no es poder, pero no podemos fluir en el poder sin amor. Tenemos tres potenciales.
Oiga bien esto. Hay un potencial natural en nosotros, hay un potencial divino con el exousia, el dunamis, la energía, y hay un potencial demoníaco. Si yo rechazo todo lo de Dios, entonces yo ya me fui para el otro lado. ¿Verdad? Yo no quiero llegar a ese extremo. Entonces, cuando yo recibo a Cristo, cuando me someto a Cristo, cuando yo le doy mi vida a Cristo, el diablo pierde toda la exousia que tenía sobre usted, a menos que usted se la vuelva a dar y le diga: Satanás, ¿sabes qué? Aquí está mi mente, te doy el derecho legal para que controles mi mente. Entonces viene, él comienza a influir en su mente y usted comienza a pensar cosas que ni se le hubiesen ocurrido. Pero cuando usted le entrega su vida a Cristo, su mente, su alma, su corazón, mire, mente, emociones, mi voluntad, todo le pertenece a Cristo. Entonces, cuando el enemigo viene con esos pensamientos, yo los discierno y aplico mi autoridad espiritual y los traigo cautivos a la obediencia a Cristo. Diga conmigo: traeré cautivo todo pensamiento que no es de Dios. Todo pensamiento que te quiera hacer algo que no es la voluntad de Dios, tú lo traes cautivo a la obediencia, a la exousia de Cristo. Por eso dice la Biblia: tienes la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Fíjese, a veces hay una lucha en nuestro cuerpo. El enemigo nos quiere cansar, el enemigo nos quiere manipular, el enemigo nos quiere hacer sentir cosas, quiere manipular nuestros sentimientos. ¿Para qué? Para que cuando hay una gran revelación que Dios me quiere traer a mi vida, no, yo me duerma, no ponga atención, no entienda. Mire, ponga su mano ahí en su cabecita y diga conmigo: Señor Jesús, me rindo bajo tu exousia, me rindo bajo tu kratos, me rindo bajo tu autoridad, bajo tu dunamis, y le ordeno a mi cuerpo que se sujete al Espíritu Santo. En el poderoso nombre de Jesús traigo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y recibo lo que tú me quieres dar en nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Leo el iscus y después terminamos. Dice Efesios 6:10: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su iscus, su fuerza. Marcos 12:30: amen a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, con todo su iscus. ¿Sabe cuál es la traducción al español que me parece más apropiada para el iscus de Dios? Con todas mis facultades. Creo que se entiende. All my faculties, all my abilities, todas mis habilidades, todas mis capacidades, todas mis facultades, con todo eso voy a amar a Dios. ¿Sí me explico? Y ahora la última palabra, antes de que ministremos, es la palabra kratos. Significa dominio total, autoridad reinante, imperio, poderío, dominio, dominion en inglés, total dominion. Y le quiero poner un versículo que está un poco complicado el versículo, pero quiero que usted lo lea conmigo. A ver, me voy a apartar para no distraer a nadie. Ok, para que vea la necesidad que tenemos de profundizar en la palabra. Léanlo conmigo, pero reemplace la palabra poder por la palabra que es en cada cosa, a la cuenta de 1, 2, 3. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su dunamis para con nosotros los que creemos, conforme a la energía del iscus de su kratos? Ahí quiero que se pare. ¿Qué dijimos? Y entonces dice usted: ay, pues poder es lo mismo. Usted vio en un versículo 4 poderes y todos en conjunto fluyen al mismo tiempo. Y nosotros: ay, poder de Dios, poder de Dios.
entendemos realmente la profundidad de esto. Sigamos. Dice, ese Kratos energía en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo arque. Esa es una autoridad limitada. Exousia, dunamis o Kratos, y de todo nombre que se nombra en este tiempo y en el tiempo venidero. O sea, estamos parados en ese versículo ahora mismo. Ahora mismo hay un poder, una fuerza, un dominio, una autoridad, una dinamita que Dios quiere soltar sobre su cuerpo, sobre su cuerpo. Hablando de su cuerpo, estoy hablando de la iglesia. Mire todo lo que dice de la iglesia. Efesios 1:22 dice, y todo lo sometió bajo sus pies. O sea, todo el Kratos, todo el dominio es de Jesucristo. Y Jesucristo a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, el Kratos es de la iglesia. Entonces, cuando usted no se quiera congregar, acuérdese, anda sin Kratos, sin dominio, sin iscus, sin nada, mi amado. Porque todo lo dispuso Cristo para su iglesia. Y para su iglesia, su cuerpo. La plenitud, el pleroma, el cumplimiento de aquel que lo llena todo en todo. Mire, rendirnos al dominio de Cristo depende de nosotros. Jesús no nos va a forzar a nada, ¿verdad? Por eso, cuando usted lee un poquito y se da cuenta de cómo Dios describe todos estos poderes y los aterriza en el reino de Dios, en el dominio de Dios. Ese reino de Dios está 339 veces en la Biblia. Por eso Colosenses 1:11 dice, rogamos que sean fortalecidos con su dinamis según el Kratos de su gloria. El dominio de la gloria de Dios, para obtener perseverancia y paciencia y alegría y gozo. Más que alegría, gozo. Entonces, amado, ¿quién necesita perseverancia esta semana? Levánteme la mano. ¿Quién necesita paciencia? Hay gente que le toca las teclas por ahí. ¿Y quién necesita? Pero paciencia aquí significa resistencia, significa aguante, ¿verdad? ¿Y quién necesita tener esto? Perseverancia y esa paciencia, pero con gozo. Sonríale al de al lado, dígale, me miras la carita, no sabes lo que estoy pasando, pero tengo el gozo de Cristo, dígale. Tengo el gozo del Señor. Aleluya. Dice Apocalipsis 5:13, y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el Kratos o dominio por los siglos de los siglos. Por eso Dios dice, les daré las llaves del reino, para que tengan Kratos, para que tengan dominio, para que tenga dunamis, para que fluya con autoridad exousia, para que cuando usted necesite vigor tenga ese iscus y sepa que usted está bajo el dominio. Cuando usted está bajo el dominio suceden dos cosas: usted está bajo la cobertura de Dios, por lo tanto usted tiene el favor de Dios. Pero cuando estoy bajo otro dominio, usted está buscando otros favores, no el de Dios. Mire, podemos invitar a alguien a la iglesia, pero lo mejor es que nos activemos como creyentes a llevarles el reino que hay en nosotros. Dice la Biblia, el reino de los cielos está en ti. El dominio de Dios está en mí si yo me rindo al dominio de Dios. Póngase de pie el día de hoy.
Yo quisiera preguntarle a todos aquellos que algún día le dieron su vida a Jesús, y todos aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Dónde están los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida? Que una vez dijeron: Señor Jesús, perdona mis pecados. Que una vez dijeron: Señor, ¿sabes qué? Quiero entregarte mi vida. Que una vez dijeron: Señor, necesito que me salves de este pecado, de esta adicción, de que me salves de estos pensamientos que tengo. Necesito, Señor. Y Jesús lo salvó, y dice que te da vida eterna. Por lo tanto, yo tengo vida eterna. Pero cuando yo comienzo a pensar un poquito más en todo ese poder, y tengo el discernimiento de que tengo el poder de hacerme hijo de Dios por adopción, porque dice que a los que le recibieron, porque usted puede haber recibido a Cristo y quedarse con Cristo toda su vida, y cuando muera va a ir al cielo. A los que creyeron en Él, dice usted: yo creí en Cristo. Sí, yo creí. Los que creyeron van a ir al cielo. Pero después dice: le dio la exousia para que se hagan hijos. Si yo no he tenido esa exousia en mi vida, ¿sabe quién sí la tuvo? Uno que fue hijo y después traicionó a su padre, se fue lejos, hizo todo el testimonio que iba a hacer en su vida y regresó a su padre. Y su padre dijo: traigan el anillo, un símbolo de que le estaban devolviendo su exousia. Mire, a veces nosotros nos quedamos salvos toda la vida. Hay gente que quedó salva, allá van a estar en el cielo con nosotros, pero nunca fluyeron bajo el dominio de Dios. Porque cuando uno fluye bajo el dominio de Dios, lo primero que tiene que hacer es humillarse ante Dios y reconocer y decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo necesito estar bajo tu cobertura. Yo necesito, Señor, estar bajo tu favor. Y yo sé que haciendo mi voluntad no lo voy a lograr. Entonces de hoy en adelante me quiero humillar y quiero entrar en tu reino. Y entonces dice el Señor: si entras a mi reino, mi dominio está sobre ti. El dominio de Satanás no puede contra el dominio de Dios. Entonces, aquí es cuando Dios se hace no solo nuestro Salvador. Qué lindo que Él se haga nuestro Salvador. Eso es hermoso. Nuestro nombre en el libro de la vida: soy salvo, tengo vida eterna. Pero hay otra revelación mayor, que es cuando yo entro a que Él sea mi dominio, que Él sea, entonces Él va a ser mi Señor, dice la Biblia, y yo voy a estar bajo su kratos, y nada te puede tocar bajo el kratos de Dios. Entonces, mire, mi invitación hoy: entremos bajo el kratos de Dios, y vamos a orar y a ministrar. Y yo no sé, si Dios se mueve con dunamis, que se mueva con dunamis. Si Dios se mueve con iscus, que se mueva con iscus. Si Dios se mueve con energía, que se mueva con energía. Pero amados, aquí está el kratos de Dios, y yo le quiero pedir al Señor el día de hoy que Él se haga mi Salvador, pero que también sea mi Señor, porque voy a estar bajo su kratos, bajo su dominio. ¿Cuántos quisieran venir y decirle: Señor, yo quiero estar bajo tu kratos? Yo no quiero, ya me cansé de probar. Yo ya probé, Señor, hacer mi voluntad o hacer lo que otra gente me dice, hacer tantas cosas que nosotros experimentamos en la vida. Pero si quieres dejar de experimentar, mira, si quieres que tu carrera florezca, que tu negocio florezca, no lo hagas por carrera, por negocio, hazlo por tu alma, por tu vida. A alguien vamos a servir. Por eso Josué lo tenía claro y dijo: miren, búsquense ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa estamos bajo el kratos de Dios, bajo el dominio de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y por qué se sirve al Señor? Porque Él es mi Señor, porque Él es mi Rey.